¿Cómo restamos energía a nuestro campo energético? Como decíamos antes, el cuerpo está rodeado de un campo de energía electromagnética que transporta una intención consciente o directiva. Cuando ponemos en movimiento cada uno de los 7 centros energéticos del cuerpo estamos, por así decirlo, expresando la energía que corresponde a esos centros. En otras palabras, en cuanto que seres conscientes, activamos la energía específica de cada centro individual, estimulamos los plexos neurológicos asociados a ellos para suscitar un estado mental que activa a su vez las glándulas, los tejidos, las hormonas y los compuestos químicos de cada centro. En el momento en que un centro energético se pone en funcionamiento, el cuerpo emite una energía que transporta la información específica o intención asociada con cada uno. Sin embargo, si nos limitamos a sobrevivir y nos instalamos en los 3 primeros, abusando del sexo, consumiendo demasiado o estresándonos en exceso, extraemos energía sin cesar de ese campo invisible de energía cargado de información que envuelve el cuerpo y lo transformamos en compuestos químicos una y otra vez. La reiteración de este proceso, a la larga, acaba por mermar el campo invisible. Ver figura 4. 5. Al final del proceso, nuestra luz se amortigua y ya no nos queda energía cargada de intención consciente que fluya por los centros energéticos para crear las mentes correspondientes. Básicamente, hemos agotado el recurso de nuestro propio campo energético. Si se da el caso, la exigua mente de cada centro, con su reducida carga energética, enviará una señal limitada a las células, los tejidos, los órganos y los sistemas de su alrededor. La consecuencia podría ser el debilitamiento de la señal y el descenso de la frecuencia en la energía que transporta información vital al cuerpo, 2 aspectos que favorecen la enfermedad. Podría decirse que, desde un punto de vista energético, toda enfermedad se debe al descenso de la frecuencia del campo de luz y a un mensaje incoherente. ¿Recuerdas que antes decía que los 3 primeros centros energéticos están relacionados con la supervivencia, por lo que representan nuestra naturaleza egoísta? Se expresan a través del poder, la agresividad, la fuerza y la competición con el fin de que podamos sobrevivir a las condiciones del entorno el tiempo suficiente para alimentarnos, procrear y asegurar la supervivencia de la especie, a diferencia de los 5 centros superiores, que representan nuestra naturaleza altruista y se expresan a través de pensamientos y emociones generosos. La naturaleza se encargó de que estos 3 primeros centros procuraran un gran placer para que no dejáramos de ensarzarnos en las acciones relacionadas con ellos y lo que representan. Practicar el sexo, primer centro, y comer, segundo centro, son actividades divertidas, al igual que conectar y comunicarse con los demás, también segundo centro. El poder personal, tercer centro, puede resultar adictivo, incluida la capacidad de vencer obstáculos, de conseguir lo que uno quiere, de competir y ganar, de sobrevivir en circunstancias adversas o incluso de ir de acá para allá. Ahora entiendes por qué algunas personas tienden a abusar de uno o más de sus 3 primeros centros, aunque, al hacerlo, están consumiendo el campo de energía vital e información que rodea su cuerpo. Por ejemplo, una persona excesivamente sexual extrae demasiada energía del campo que rodea el primer centro. Otra atrapada en la vergüenza o el sentimiento de culpa, que se compadece de sí misma, que se aferra a las emociones del pasado y que sufre constantemente consume excesiva energía del campo energético que rodea el segundo centro y, al hacerlo, retiene allí la energía. Alguien que sea excesivamente dominante o que sufra mucho estrés absorberá energía adicional del campo que rodea el tercer centro. Cuando nuestra conciencia no evoluciona, tampoco lo hace la energía. El nivel subatómico. Todo lo que acabamos de describir comienza a nivel subatómico o cuántico, así que vamos a ver cómo sucede. Echa un vistazo a la figura 4. 6. Si unes 2 átomos, cada uno con su propio núcleo, para formar una molécula, ambos compartirán luz e información, representadas por un enlace o intersección. Y habida cuenta de que comparten información, participan también de una energía parecida que vibra en una frecuencia particular. Lo que mantiene unidos a esos 2 átomos es un campo invisible de energía. Una vez que se hayan unido para formar una molécula e intercambiar información, esta tendrá unas propiedades y unas características físicas distintas, como una densidad diferente, distinto punto de ebullición y otro peso atómico, por nombrar solo unas cuantas, con respecto a las que tenían los átomos cuando cada uno iba por su lado. Es importante advertir que aquello que otorga a la molécula sus propiedades específicas y también lo que mantiene su forma y estructura, lo que la hace materia, es el campo de energía invisible que la rodea. Si los átomos no compartieran información y energía, no podrían formarse las moléculas. Si añadieras otro átomo más, crearías una molécula distinta que, de nuevo,
poseería propiedades y características físicas diferentes. Y en caso de que siguieras añadiendo más y más átomos crearías una sustancia química, y existe un campo de energía invisible alrededor de esa sustancia que la mantiene unida en su forma física y le otorga vida. Dichas fuerzas atómicas son reales y constatables. Si reúnes suficientes compuestos químicos, obtendrás una célula, y la célula posee también un campo de energía invisible a su alrededor que le da vida. La célula, de hecho, se alimenta de diversas frecuencias de luz. No son las moléculas y las cargas positivas y negativas las que dan instrucciones a la célula. Según un novedoso campo de la biología llamado biología de la información cuántica, las órdenes proceden de los biofotones de los que hablábamos antes y de las pautas de luz y frecuencia que emite y recibe la célula. Cuanto más sana es la célula, más coherentes son los biofotones que emite. Si recuerdas lo que has aprendido hasta ahora, la coherencia es la expresión ordenada de la frecuencia. El intercambio de información, a través de frecuencias electromagnéticas de luz, entre la célula y ese campo de energía que la rodea se produce a un ritmo que supera la velocidad de la luz, y eso implica que sucede a nivel cuántico. Siguiendo con el razonamiento, si unes un grupo de células, creas un tejido. Este posee a su vez un campo invisible de frecuencia coherente, que lo unifica, y una energía que induce a todas las células individuales a trabajar en armonía, cooperando como una comunidad. Si otorgas a ese tejido una función más específica, obtienes un órgano, que también cuenta con su propio campo electromagnético. El órgano, literalmente, recibe información de ese campo invisible. De hecho, el campo alberga la memoria del órgano. Los efectos de ese proceso en los órganos trasplantados son fascinantes. Seguramente, el ejemplo más conocido al respecto sea la historia de Claire Sylvia, que escribió un libro titulado Change of Heart, un cambio de corazón, sobre las experiencias que vivió tras ser sometida a sendos trasplantes de corazón y pulmón en 1988. En aquella época, tan solo sabía que sus nuevos órganos habían pertenecido a un donante varón de 18 años que murió en un accidente de moto. Después del trasplante, esta bailarina y coreógrafa profesional de 47 años empezó a experimentar frecuentes antojos de medallones de pollo rebozados, patatas fritas, cerveza, pimientos verdes y chocolatinas Snicker, alimentos que nunca antes habían sido de su agrado. Su personalidad también se transformó, se tornó más asertiva, desarrolló más confianza en sí misma. Su hija adolescente incluso le tomaba el pelo por haber adquirido unos andares masculinos. Cuando Sylvia se puso en contacto por fin con la familia de su donante, descubrió que esos alimentos que tanto le apetecían eran los favoritos del joven. La información había quedado almacenada en el campo luminoso del órgano. La historia más espectacular en relación con este fenómeno está protagonizada por una niña de 8 años que, al recibir un corazón de una de 10, empezó a padecer pesadillas muy vívidas en las que era asesinada. En efecto, la donante había muerto asesinada y el asesino no había sido capturado. La madre de la paciente la llevó a un psiquiatra y este acabó convencido de que la niña soñaba hechos que habían sucedido realmente. Contactaron con la policía, que abrió una investigación a partir de los detalles proporcionados por la pequeña acerca del asesinato, incluida información relativa a la hora y el lugar del crimen, el arma, las características físicas del criminal y la ropa que llevaba puesta. El asesino fue identificado, arrestado y condenado. Así pues, en los casos que acabamos de ver, la información contenida en el campo energético que rodeaba el órgano trasplantado alteró la expresión de la energía del receptor en el momento en que el trasplante tuvo lugar. En ese instante, la luz y la información del órgano se mezclaron con el campo preexistente del paciente trasplantado. El receptor capta la información que ha quedado grabada electromagnéticamente y ésta influye en su mente y en su cuerpo. La energía, portadora de una información específica, influye en la materia. Cuando agrupas distintos órganos, creas un sistema, musculoesquelético, cardiovascular, digestivo, reproductivo, endocrino, linfático, nervioso o inmunitario, por nombrar solamente unos cuantos. Esos sistemas funcionan a partir de la información que extraen del campo de energía y conciencia invisible que los rodea. Y cuando unes todos esos sistemas obtienes un organismo, que a su vez está en posesión de su propia energía electromagnética. Y ese campo de luz es lo que somos en realidad. Ahora volvamos a las hormonas del estrés. Como mencionaba antes, cuando funcionas en modo de supervivencia y extraes demasiada energía del campo para transformarla en compuestos químicos del cuerpo físico, ya sea por practicar demasiado sexo,
comer demasiado o sufrir estrés excesivo, o todo a la vez, la energía que rodea el cuerpo mengua. Eso implica que no hay información o luz suficiente como para que la materia reciba las instrucciones adecuadas relativas a homeostasis, crecimiento y reparación. Cuando sucede algo así, los centros particulares dejan de recibir, procesar o expresar energía, y ya no generan una mente neurológicamente sana que pueda enviar las señales necesarias a las zonas del cuerpo que son inervadas por esos centros. Como la energía dotada de intención consciente que se desplaza por el tejido neurológico o lo activa crea mente, la expresión de mente que regula las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo disminuye en esos centros, porque la energía ya no discurre por ellos. Privado de luz e información coherente, el cuerpo empieza a funcionar cada vez más como pura materia. Según esos minicerebros pierden coherencia, nuestro cerebro se torna incoherente. Por si fuera poco, cuando el cerebro entra en incoherencia y se compartimenta a causa de las hormonas del estrés, envía también un mensaje incoherente, como una radio mal sintonizada, por el sistema nervioso central a cada uno de los plexos de neuronas que se encargan de la comunicación con el cuerpo. Y cuando esos minicerebros reciben mensajes incoherentes, envían también mensajes confusos a los órganos, los tejidos y las células de cada zona del cuerpo relacionada con cada uno de esos centros. Este problema afecta a su vez a la expresión hormonal y la conductividad nerviosa que influyen en los distintos órganos, tejidos y células del cuerpo, y la incoherencia general acaba por provocar enfermedades o desequilibrios. En consecuencia, cuando los cerebros particulares se tornan incoherentes, las distintas zonas del cuerpo asociadas a estos entran en incoherencia también. Y cuando los sistemas no funcionan bien, nosotros no funcionamos bien.